Saludos muchachos, ¿cómo están? Continuamos con la unidad 5, el control de los impactos ambientales y sus medidas. O en otros términos, las medidas de control de impacto. Digamos, ya parte clave de lo que es el estudio técnico, lo que es el estudio de impacto ambiental. En la unidad anterior, conocimos cómo es el proceso de identificar y valorar los impactos. Y aquí ya sabemos cuáles son nuestros impactos ambientales. La presunción de las diferentes actividades capaces de degradar el ambiente, en generar una serie de modificaciones, alteraciones en la calidad ambiental de los diferentes factores ambientales, llamados el efecto ambiental, ya fueron valorados negativamente o positivamente. Ya sabemos lo bueno, lo malo y lo feo del proyecto, por decirlo de cierta manera. Ahora vamos a esta etapa. ¿Cómo hacer para controlar que esa afectación que genera el impacto ambiental pueda prevenirse, si es que se puede prevenir? ¿Será que se puede mitigar? ¿Será que se puede corregir? O en su efecto, si no podemos prevenir, ni mitigar, ni corregir, compensar esa afectación. Sobre la unidad 5, comprenden los aspectos que se deben tomar en cuenta en la propuesta de medidas para el control de los impactos ambientales. Como te repito, un impacto se puede prevenir, mitigar, corregir y o compensar, pero sí o sí debe controlarse. No es que tengo este impacto ambiental que identifiqué, que valoré, pero bueno, no lo hace ninguna medida. No. Pasó todo el proceso y fue identificado. Valorado es que tiene que aplicarse una medida. El objetivo es la identificación y valoración del impacto ambiental. Eso es que las medidas de control ambiental comprende esto, que es el objetivo, para poder identificar y valorar, es para aplicar esas prácticas coherentes, sean viables, que tengan criterio técnico y, por supuesto, el ámbito legal. Única premisa. Preciso partir de que siempre es mejor no producir un impacto negativo que luego tener que corregirlo. Inclusive es más económico prevenir que corregir. Por supuesto, en los puntos que corresponde. Parte del contenido y la guía que tienen ya acceso en el aula virtual. Vamos a indagar sobre los principales aspectos y luego ustedes con más calma pueden leer, analizar, interpretar, consultar las debidas parámetros, elementos que ustedes consideren. El objetivo es prevenir y corregir los impactos negativos que la realización de la actividad pueda tener para el medio ambiental, para las que se estudian las medidas preventivas, protectoras, correctivas, mitigantes y compensatorias con el fin de eliminar, atenuar, evitar, reducir, corregir, compensar los efectos negativos. Esa alteración de la calidad ambiental, ayudar a las condiciones del factor ambiental, a que puedan resarcir la afectación. Si no es cierto, recordemos esa característica de los impactos, que sea recuperable, que la naturaleza por sí solo, la misma naturaleza, pueda asumir esa contaminante y que no estaría por encima de su proceso de depuración, o en dado caso, aquellos que son eh, por el factor humano requiere esa ayuda a la naturaleza, se puede aplicar a través de las medidas. Entonces tenemos los dos aspectos: ayudar a la misma naturaleza a que sea mucho más rápido su proceso de depuración, o por encima de ese proceso de depuración de la naturaleza, aplicar las medidas para que pueda darse de esta manera, o en cualquier medio en el contexto urbano también. Muchos impactos negativos pueden reducirse o evitarse mejorando el proyecto. Por eso es un tema, cuando hablamos es mejor prevenir la presentación del impacto ambiental, enfocado a los procesos de diseño, lo denominan el ecodiseño cuando estamos analizando un producto. Analiza el ciclo de vida de un producto en este sentido. En el caso de los proyectos, evaluar entonces qué manera, bajo qué acción o qué modificaciones del proyecto podemos aplicar para reducir este impacto ambiental. Si sabemos que el promotor del proyecto tiene la idea de hacer una serie de las casas pegado al cuerpo de agua, indudablemente el impacto ambiental sobre el cuerpo de agua. Entonces, ¿cuál es una de esas acciones para prevenir desde el diseño? Modificar la ubicación de estos elementos, de estas unidades habitacionales, para que cumplan el retiro establecido por la ley, por la norma, hacia un cuerpo de agua, evitando que sus efluentes domésticos
ven aquí. Entonces ya estamos previniendo desde el diseño. No necesitamos hacer todo el proceso de evaluación, descripción del proyecto, identificación de impactos ambientales, la valoración, para darnos cuenta que la medida es cambiar el diseño. Ya en este punto nos adelantamos a los hechos. Mira, este diseño hay que cambiarlo. ¿Por qué? Nos ayuda a reducir. Entonces, ¿por qué? Porque si mantenemos esas viviendas cercanas al cuerpo de agua, cuya descarga va a ser el cuerpo de agua, ¿qué tenemos que hacer? Un sistema de tratamiento para esas aguas residuales domésticas. En cambio, si modificamos y colocamos al otro lindero, resulta que en otro lindero pueden hacer la aducción, la conexión al colector de aguas residuales del sector. Entonces, si ahorra la construcción de una planta de tratamiento por un simple elemento de diseño, aumenta los costos del proyecto. Entonces, aquí es muy importante esto. E incluso cuando se dice que lo importante es poner los impactos ambientales, ¿cierto? Cuando una medida correctiva o medida correctora, nunca deben ser una disculpa para realizar la actividad sin cuidados ambientales. Es que bueno, no importa, voy a construir las casas allí sí o sí, y luego le hago una planta de tratamiento. Voy a corregir el efluente que está siendo generado para que esté entre los límites. No, no es una disculpa. Si se puede prevenir, si se puede evitar, se hace. ¿Por qué? Porque es un criterio de la parte técnica. Algunos impactos, por supuesto, no se pueden prevenir. Sí o sí se van a dar. Sobre todo aquellos que están vinculados a lo que es una remoción de cobertura vegetal o movimiento de tierra. Porque sí o sí, muchos de los terrenos, la gran mayoría de los proyectos requieren un movimiento de tierra, requieren esta remoción de capa vegetal. Por lo tanto, no se puede prevenir la disminución de la cobertura y todos los impactos ambientales asociados a esta actividad. Pues entonces los corregimos o compensamos, si no se puede restituir esa capa vegetal, bueno, vamos a hacerla en otro lado, en otros sectores que han sido afectados, vamos a recuperar ciertas áreas, vamos a recuperar zonas verdes. Entonces ya compensamos lo que por un lado es negativo, en otro lado somos positivos y un agregado más para que el equilibrio sea positivo para nosotros. Aunque este equilibrio, por supuesto, pero llegamos, le damos ese plus, ese agregado relacionado con el proyecto. Algunas de las medidas pueden estar relacionadas entre sí, y es adecuado reflejar estas relaciones, ya que es posible que exista entre ellas una sinergia positiva, es decir, que el impacto positivo que produzca sea mayor que la suma de los impactos individuales. Esto va muy relacionado con tener muy claro cuáles son los impactos ambientales. Muchos de ellos es el mismo, pero en diferentes desde el proceso. Por lo tanto, si yo hago una medida preventiva, evito la generación, pero si hago una medida mitigante, estoy reduciendo ese impacto ambiental, esa modificación, esa alteración sobre el factor ambiental, va ayudando entonces a una bola de nieve positiva. Entonces, si en la fase 1 estoy mitigando el impacto, en la última fase del proyecto va a ser muchísimo menor. ¿Qué? Hacer diferentes acciones graneadas, pero de manera aislada. Hablamos de esa sinergia, es la relación que existe entre las diferentes fases del proyecto, diferentes etapas, diferentes actividades que están con ello. El diseño de las medidas preventivo y corrector resulta más efectivo y usualmente más económicas están contempladas en el proyecto. Me venía refiriendo a esas modificaciones en cuanto al diseño, en cuanto a la ubicación, en cuanto a los tipos. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los tipos de medidas ambientales? Vamos a hablar de las medidas preventivas o de protección. Bueno, por nombre lo dice. Aquellas acciones que evitan la aparición del impacto ambiental negativo, bien sea mediante un diseño adecuado, mejorando la tecnología, trasladando la ubicación a un sitio adecuado, de elementos de la obra, entre otros tipos de medidas. Por ende, se protege un factor ambientalmente valioso al mejorar el diseño del trazado, en el caso de las vialidades, por ejemplo, o el diseño de la propuesta urbanística. Esa ubicación de los diferentes elementos de la propuesta de desarrollo está en el capítulo de descripción del proyecto. Tenemos, porque hay un riesgo natural, hay una prevención a través de un control de los riesgos inducidos por el proyecto, al prevenir que estos riesgos inducidos por el proyecto no aparezcan, no lleguen a un daño, no hay impacto ambiental generado. Por lo tanto, ahí está la prevención.
Por supuesto, el riesgo natural se mantiene, pero el mismo terreno, las mismas condiciones pueden tener la capacidad de soportar y que no llegue un impacto ambiental. Por otra parte, ya se ha destacado que los impactos pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado. Es muy importante hacer mucho énfasis en lo que es el diseño adecuado del proyecto. En el caso, por ejemplo, una actividad, una sala de matanza, por ejemplo, que es efluentes hasta decir basta, tengo la línea verde, que es la línea de bosta, la línea roja, que es la parte de sangre. Entonces, van a decir, perfecto, pues es sencillo, profesor. Hago una planta de tratamiento y ya. Ok, pero no voy a prevenir que el caudal sea menor. No voy a hacer acciones para prevenir que se mezclen los sólidos de refractarias a la matanza con estos efluentes. Aquí ya empezamos a ver. No es lo mismo el diseño de una planta de tratamiento de un caudal de 15 litros por segundo, de 40, de 50, a uno que sea de 5. Y no es lo mismo que aunque ya haya realizado una reducción del caudal de 40 a 20, 40 a 10, y esos 10 litros tengan puro efluente. En casa que no tengan sólidos y ni otros elementos. Entonces, y ya empezamos a ver no solamente la reubicación de espacios, también son acciones que dentro del mismo proceso pueda reducir la generación de otros elementos. En este punto, el diseño no solo es importante para definir las medidas, sino porque se puede abaratar considerablemente el costo y la aplicación de las medidas mitigantes en una fase temprana o esas medidas correctivas cuando ya el impacto se genera. ¿Qué tengo que hacer? Modificar acciones que consigan anular, corregir, atenuar un impacto recuperable. Como hablamos, que si el impacto ambiental es la generación de efluentes, bueno, o la contaminación del cuerpo de agua por la generación de efluentes, ¿cómo corrijo esa acción? ¿Cómo corto que el efluente esté contaminando el cuerpo de agua? Chévere, corrijo los parámetros internos, los parámetros contaminantes que están por encima de los límites permitidos por la normativa legal, para que mi efluente sí pueda descargarse libremente al cuerpo de agua sin que represente una contaminación. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Un tratamiento. ¿Cómo hago para disminuir los valores que estén dentro de los límites permitidos? Tratamiento. Entonces, con una planta de tratamiento o residuales, corrijo ese efluente. Igual caso en las emisiones de gases. Están por encima. ¿Cómo corrijo? Con diferentes dispositivos para tratamiento y pureza, depuración de esos gases que estén dentro de los parámetros. Igualmente pasa con los residuos, con los desechos, diferentes elementos. Corrijo la acción, corrijo ese impacto ambiental para que estén dentro de los límites permitidos. Una medida correcta supone la intervención, ya que aquí ya se produce el impacto ambiental. Entonces ya sé qué tanto está contaminando, porque puede hacer una caracterización de los efluentes, una caracterización de las emisiones, o sea, ya sé cuánto estoy por encima de los límites. Como estamos acá en un estudio, estamos presumiendo, entonces, bueno, hacemos por tema de investigación, por tema documental, si ya sé que hay una casa, bueno, ya está más que tabulada en un lugar normal, que no tiene ningún tipo de actividad comercial ni industrial, como es la DBO, la DQO, grasas, detergentes, diferentes parámetros que tiene una fuente doméstica. Entonces ya puedo presumir cómo sería un diseño preliminar de la planta de tratamiento. Ya cuando vamos a medidas mitigantes, su nombre es mitigar. Voy a moderar, minimizar, disminuir el impacto negativo. Puede confundirse un poco con la medida correctiva, por la medida mitigante va a la mano con la parte de la correctiva. ¿Qué? Ya va. Aunque la corrección es cortar, eliminar el flujo. Pero si mitigamos previamente, es mucho más sencilla la corrección. Cuando la es sencilla, también aplica que es mucho más económica, mucho más viable, rentable y sostenible. Es lo importante. Porque la mitigación es el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas a moderar, atenuar, minimizar o disminuir los impactos negativos que un proyecto pueda generar sobre el entorno humano y natural.
Incluso la mitigación puede reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tienen con anterioridad al daño causado. Puede llegarse a ese punto. Mitigado es hasta el nivel que prácticamente queda como si no hubiera habido una actividad, como si no hubiera habido una afectación, por supuesto. Hay un daño, pero el daño se mejoró a través de las medidas en cuanto a la capacidad de resiliencia, capacidad de recuperación, depuración, ese factor ambiental, del aire, del suelo, del agua, del diferente entorno, y ya. Entonces, de manera resumida, tenemos que hay un impacto ambiental que fue calificado, jerarquizado y se requiere un seguimiento correspondiente. ¿Para qué? Para hacer cómo es la evolución de ese impacto ambiental. Si se generó en la primera etapa, ok, ¿cómo será? Hay que, bueno, pensé que se podía prevenir, por una medida preventiva, pero epa, no resultó. Bueno, vamos a mitigar entonces ese, ese efecto ambiental para luego tener que corregirlo y listo. O con la mitigación puede bastar, porque entonces ya volvió ese factor ambiental a la calidad similar a la que tenía antes de iniciar el proyecto. Ejemplo que a veces digo que si uno sabe que viene un golpe, uno se para firme para recibirlo. Uno sabe que va a doler, pero no tanto porque ya uno está preparado para recibirlo. Se reduce su impacto, mitigando ese golpe que va a ir acá en el brazo. A diferencia que si no hubo nada, que estoy así desprovisto ni nada, y mal golpe, mucho más fuerte, chao. El impacto es mucho mayor. Entonces, ¿cómo puedo prevenir el impacto ambiental? No haciendo la actividad que genera el golpe. Ah, pero el golpe viene porque sí, va a venir y me va a dar. Perfecto, va a reducir, va a mitigar ese impacto ambiental. Colocó una serie de animalitas, unas cuestiones antes para que se vayan oyendo su fortaleza. O aquí cuando lleve, no pase nada. ¿Cómo lo corrijo? Bueno, si viene, me va a dar una barrera protectora de tal manera de que no me dé el golpe. ¿Cómo compenso? Eso, ya recibe el golpe por un problema, una discusión, perfecto, bueno, que me toque. Sobarme. Me toca aplicar diferentes acciones para que ese golpe, ese morado, se quite más rápido. ¿Y qué hago como compensación? Bueno, si se tuvo un problema, se fue una actividad, ¿qué hago? Compenso desde el origen para que no repita. El golpe se dio, pero fue por una causa. Compenso para eliminar la causa. Porque las medidas compensatorias es eso. No evitan, ni atenúan, ni anulan la aparición del impacto negativo, pero contrarrestan la alteración del factor al realizar acciones a efectos positivos, por lo tanto, positivos en un lugar donde no es posible corregirlo y disminuye el impacto final del proyecto. Si sé que se va a generar el proyecto, no lo puede prevenir, no lo puede mitigar, no lo puede corregir, se va a dar, sí o sí se va a dar, perfecto, no se compensa. Su defecto, no lo puede prevenir, pero sí una mitigación, una corrección, pero se mantiene allí. Compensa entonces los daños causados en el tiempo en que el impacto. Cabe destacar que en algún caso, debido a la intensidad del impacto ambiental que se presenta, es necesario establecer medidas mixtas, que es una medida mitigante, correctiva y compensatoria al mismo tiempo. Que hay un ejemplo. Después de prevenir y corregir todo lo posible el ruido que producen los aviones del aeropuerto, todavía molesta en las viviendas. Por lo que se decide compensar a los vecinos y se pasa una encuesta preguntando si van a recibir una cantidad en metálico, dinero, o que la empresa construya una casa de la cultura o que construya un parque recreativo. Estas pueden ser medidas compensatorias, pero no disminuye el impacto ambiental negativo. Los aviones siguen llegando, el ruido se sigue manteniendo, pero compensan a quienes lo sufren, dando algo o produciendo un beneficio que resalza el prejuicio que el impacto negativo les causa en su efecto al lugar con la recuperación de otro. Puede ser que sea beneficio individual, que donde habla de ese cante metálico, y dice, bueno, molesta los aviones, el aeropuerto, todo, pero bueno, me están pagando mensualmente unos cuotas y bueno, ya no me parece tan mal. O con eso puedo hacer algunas mejoras internas y mejoro. Entonces ya como, ya va, yo sé que mi mental me está afectando, pero
hay una medida compensatoria. O una casa de la cultura, que sería, ya no es el bienestar individual, sino el bienestar colectivo, porque entonces la casa de la cultura, y hay un espacio de esparcimiento, y hay lugares de tema cultural, para las obras, para reuniones, para conciertos, para diferentes actividades, o un parque recreativo, porque entonces en la comunidad, en este país, no hay un parque recreativo para los niños, para los jóvenes, para todos. Para allá y pasar un rato genial. Entonces, ya se hace, y al realizar con mayor profundidad las medidas del ejemplo, se observa que la primera propuesta de la encuesta, al de compensar a los vecinos por una cantidad metálico, quedaría descartada. ¿Por qué? Porque nunca se plantea con una medida temporal, sino que los efectos de la compensación deben ser estables y sostenidas en el tiempo. Compensar económicamente a una persona o entidad privada resulta pues inadmisible, porque entonces empieza, aquí ya pensando en el caso del promotor, o más allá, que hay un impacto ambiental, ok, entonces hoy pueden ser una cantidad. Entonces a los 6 meses la persona puede decir, no, ¿saben qué? Yo quiero más, o yo quiero más, o yo quiero esto también, y esto también, ahora ya no. Entonces, esa tarifa que establecía bajo estudio y demás, la persona puede decir, no, aumentar, aumentar, aumentar. Tampoco es posible proponer medidas irrealizables por estar en otra propiedad privada y fuera de los límites del proyecto. Son, sin embargo, medidas compensatorias adecuadas a restaurar bienes de interés cultural, deportivo, social en la zona cercana al proyecto. ¿Por qué? Porque estamos fomentando un bienestar colectivo. Puede ser una persona que reciba lo metálico y otra persona que no. Usted sabe por qué sí, yo no. O diferente, porque él más y porque yo menos. Entonces, para evitar esa confrontación en la comunidad, se generan también estas medidas de bienestar colectivo. Con su efecto, a mezclar los dos. Ah, se aplica el parque recreativo, se construye la casa cultural y además, pues, un beneficio individual con algo mental. Y también pueden conseguir algunos otros tipos de clasificación, que son el entorno sobre el que actúas, es puntual, general. Todo esto de acuerdo a dónde se manifiesta el impacto ambiental. Si es a nivel local, general, extenso, se acuerdan las características de los impactos ambientales, bueno, está vinculado con él. Según el número de factores afectados, si es monovalente, si es sobre un único factor, 1 a 1. El impacto ambiental generado con el suelo, el factor suelo, hasta allí. Ah, pero si es sobre más de un factor, si es tema del suelo y aire, pues es polivalente. Enérgica si la acción combinada de varias medidas es superior a la suma de cada una de estas medidas de manera individual. Según el momento en que se deciden, entonces están relacionadas con la aparición del impacto. Está muy vinculado también lo que es las características del impacto ambiental, que la pueden repasar en la medida anterior, con la poder describir qué tipo de medidas según el momento en que se decida. Según la importancia del impacto ambiental, que se denominan posibles si modifican impactos recuperables e imposibles si se tratan de impactos irrecuperables. Esta es parte de información, aunque prácticamente el tema de las medidas ambientales es vinculado a si puedo prevenir, si puedo mitigar, si puedo corregir, o en su efecto, compensar sobre el impacto ocasionado. En líneas generales, las medidas de control ambiental tienen que ser establecidas para todas las fases importantes del proyecto. Prácticamente todas las fases son importantes para el proyecto. Y para los impactos significativos e inaceptables. Cuando es inaceptables, porque, bueno, se genera un impacto ambiental, es inaceptable que se mantenga así como está. Inaceptable que no sea identificado, valorado, controlado y supervisado. En el caso de que las medidas de mitigación no sean suficientes para disminuir los impactos ambientales, se consideran los mecanismos de compensación. Entonces empezamos a ver sobre las medidas. En gran medida, el cumplimiento de los programas de protección ambiental depende de las acciones de mitigación y compensación. Por supuesto, la prevención es muy importante. Aquí es importante también considerar la escala espacial y temporal de la aplicación de las medidas. ¿Dónde se van a aplicar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Será que por ese tiempo, si es un mes más que suficiente para poder controlar el impacto ambiental? ¿O no? En línea general, así como en la unidad anterior vimos cuáles serían los impactos que más comúnmente se presentan, ¿cómo me repasan con las medidas de control ambiental? ¿Listo? Las medidas están referidas a acciones, estrategias, dispositivos, obras, programas, planes, proyectos, convenios, alianzas y demás
¿Referidos a qué? Prevenir, mitigar, compensar y o corregir los impactos ambientales que previamente ya hemos identificado y valorado. Aquí que se pueden dar esos impactos que vinculados con la emisión de materiales particulados gases de combustión. Por ende, hay medidas para poder prevenir, mitigar, compensar o corregir las emisiones de material particular, gases de combustión, la generación de ruido, lo vinculado a la cobertura vegetal y el movimiento de tierra, generación de residuos de desechos sólidos, aguas pluviales y escorrentías, generación de invertido de aguas residuales industriales domésticas o de otra índole, la calidad de los cuerpos de agua, si existen los cuerpos de agua, que hoy viene el tema. No plantear medidas relacionadas con conservación y preservación, protección de cuerpos de agua, si no hay un cuerpo de agua que esté allí siendo afectado por el proyecto. Empezamos a ver la coherencia de la información, tráfico vehicular y peatonal, lo vinculado a sustancias, materiales y desechos peligrosos, optimización de procesos, capacitación de personal, uso de recursos básicos, caso del agua, electricidad, el tema del aseo urbano, conectividad, telefonía, entre otros aspectos que ustedes consideren allí. Por supuesto que estén vinculados con la actividad del proyecto, no hay nada aislado, todo girando alrededor del proyecto. Aquí está el caso, el ejemplo que damos. El control ambiental, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Bien es válida a la hora de comida correctiva que debe desarrollarse, indicar cuál es la propuesta de la planta de tratamiento. Es exacto. No es que van a decir, ay, se construyó la planta. No, ya va. Son elementos que cada vez va a tratar, estimados, elementos si es tratamiento biológico, qué tipo de tratamiento que se va están proponiendo, entre otros aspectos de interés, la ubicación de la misma, cuánta superficie va a ocupar, pero esta medida debe acompañar por otras medidas que concentran una serie de baterías de acciones para reducir al mínimo el caudal tratado por la planta. Era el mismo ejemplo que comenté hace minutos. No es lo mismo realizar el diseño para la de 50 por segundo, o sea, no es un número bastante exorbitante, con una carga contaminante sin separación de sólidos ni grasas, con un caudal de 15 mililitros por segundo, que tenga un pretratamiento, que haya sido una reducción al máximo, esa reducción de presencia de sólidos y grasas. Más allá del tema ambiental, también un tema de costos para que sean coherentes realizar la medida, que se vincula a temática ambiental con la rentabilidad de las mismas. Porque a veces los consultores plantean medidas y prácticamente tienen que vender la mitad del proyecto o cerrar la fábrica o vender la mitad de los activos para poder aplicar unas medidas. Entonces no son realizables porque requieren exageradamente dinero, inversión, y en el punto del proyecto va a decir, muchas gracias, pero no, esto no lo voy a hacer. Entonces ya empiezan los problemas. ¿Y cómo se presentan las medidas de control ambiental? Fichas, lo más práctico. ¿Qué contenido debe tener? El número de la ficha, el código de la medida, el título, el objetivo. El código de la medida es secuencial, se va a encontrar medida de control ambiental 1 o MC1. MCA-1 construcción. Es libre. Eso es que a título del consultor, el profesional que haga el estudio departamental, cómo va a codificar las medidas. El título, por supuesto, el objetivo, el impacto ambiental o los impactos ambientales que se van a controlar, la medida en sí que se describe, cuáles son las acciones que se van a aplicar, el programa, el proyecto, las obras, las técnicas o tecnologías que se van a utilizar o utilizadas, lugar de periodo de aplicación, personal requerido, estimado, porque estamos presumiendo que estamos indagando por lo que se puede realizar, los costos y el indicador ambiental. Muy importante el indicador ambiental, porque es el factor ambiental que transmite información sobre el estado del ecosistema o el estado de la calidad ambiental. ¿Qué me va a permitir esto? Monitorear si la medida de control ambiental está siendo efectiva o no. Ponerle un indicador ambiental. Si es la DBO, perfecto. Entonces voy a medir la DBO para saber si la medida de la planta de tratamiento de aguas residuales está siendo efectiva o no. Si la debo estar por dentro de los límites permitidos por el decreto 883, que es la norma técnica que regula
el tema de la descarga de fuentes líquidos, cuerpos de agua o a sistemas colectores, entonces ya sé, epa, en la medida. Desventaja de las medidas, perdón, de las fichas, es que prácticamente es una por medida. Entonces, puede ser un poco extenso más la ficha, pero es muy importante. Puede ser un poco engorroso cuando son 15 medidas, por ejemplo, y vayan por la medida número 10, número 11, y empieza entonces a seguir rellenando la información, pero es algo que se debe hacer. Realmente no unas desventajas si nos ponemos a ver. ¿Cuál es la ventaja? Que se presenta, que presenta esta ficha, es que se realiza una descripción de la medida de manera completa, brinda todos los elementos para que el evaluador del estudio o cualquier persona pueda decir, para este proyecto, considerando todo esto, poder controlar los impactos ambientales. Qué bueno es esto, qué positivo es esto. Parte, como ver la ficha, esto dice el tipo de medida, título de la medida, qué número de la ficha es, el código de la medida, el objetivo, el impacto ambiental, por supuesto, el código del impacto para hacer un seguimiento, y así se puede determinar, ajá, tengo listado los impactos ambientales, qué medida es la que va a controlar. Entonces, la primera tabla que tienen que colocar en este capítulo, luego que escriban que es una medida correctiva, mitigante, todo lo demás, es un número, el número de la medida, y el impacto ambiental a la que está referida o la que van a controlar. De tal manera que uno comparando esa tabla versus el listado de impactos ambientales generados, se puede decir, chévere. Estos impactos que fueron identificados y valorados ya tienen su medida de control, por lo tanto está bien. Hay las suficientes medidas de control para controlar todos los impactos ambientales. Que hay otro tipo de presentación de la información, indica el código de la medida, el impacto que controla, las medidas en sí, el tipo de medida, el responsable de su aplicación, la aplicación, los costos y el indicador. Muy importante el indicador en tema de costo, porque el tema de costos, aunque sean estimados, esto va a influir en lo que es las pólizas de seguro, en el tema de las garantías de fin cumplimiento para la ejecución del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una paralización del proyecto, el ente rector en la materia, en este caso el ministerio, o cualquier ente que estaría en una fiscalía, puede mandar a ejecutar la fianza de cumplimiento. ¿Para qué? Para que se apliquen todas las medidas de control ambiental que hicieron falta para evitar la continuación de la afectación que se está dando en el medio. Por supuesto, como hay un lugar de aplicación y un momento de aplicación, periodo, que tiene que establecerse el cronograma de ejecución. Y esto va relacionado, o se vincula mucho, con el cronograma del proyecto de las actividades. Es la actividad 1, generar, es impactos ambientales, la medida. 2, que me controla los impactos ambientales. Entonces, cuando aplico la medida de control ambiental 2, es cuando se genera la actividad 1. Es coherente y ser lógico. Cuando se ejecuta la actividad, tiene que tener la medida de control ambiental ahí mismo para que vaya controlando la actividad y poder reducir, o prevenir, mitigar, corregir o compensar el impacto ambiental. En los casos cuando las medidas de control son monitoreos, que no son puntuales, se mantienen tanto como sea el funcionamiento de la actividad, se hace la acotación de que la aplicación de cierto aspecto de la medida sea de acuerdo con la frecuencia establecida, bien sea mensual, trimestral, semestral, anual, bimestral. Ejemplo, las caracterizaciones de efluentes residuales una vez por trimestre para evaluar el tratamiento. En otras palabras, cuando el comentario no es puntual, sino es constante, sobre todo es cuando es efluente, cuando hay emisiones de gases, cuando es generación de residuos y de sólidos, que es continuo funcionamiento, va a haber esa transformación. Y todo depende del proceso. Recuerden el análisis del proceso, ese diagrama EPS, entrada salida, por eso es muy importante aquí tenerlo en cuenta. Porque entonces, si el proceso se mantiene, así que hay efluentes líquidos, efluentes aguas residuales, te hace que es un monitoreo constante, no es una sola vez y ya, no. Meses, cada 6 meses, todo depende de lo que diga la norma técnica también.
¿Qué es opcional? La presentación de un plan donde se contempla realizar el proyecto donde se ubique, se indique el lugar de aplicación de cada medida. ¿Eso de qué va a servir? Para que el ente rector, la persona que esté evaluando, con el plano empieza, ok, chévere, vea el terreno, vea el plano, ok, aquí van a hacer esto, aquí va a haber el tema del cuarto del aseo para los desechos sólidos, aquí va la estación de separación de los residuos para su reciclaje y aprovechamiento, aquí hay un área de compostaje para la parte orgánica, y bien, aquí va a estar el plan de tratamiento, aquí va a estar aunque están las chimeneas, entonces aquí es donde se va a aplicar los filtros correspondientes para reducir las emisiones de gases, aquí van a hacer ciertas actividades, perfecto, aquí es el retiro, y entonces reforestación de la zona protectora del cuerpo de agua, ok, viendo el plano, ya se pueden ubicar por el terreno. Recordatorio, cada impacto ambiental debe estar controlado por una medida, al menos una medida, pero las necesarias y pertinentes para que sea realista y sea coherente y le pueda decir, sí, con eso control. No es que si está generándose residuos y desechos, entonces la medida, no, voy a hacer es un taller de formación, un taller de sensibilización, por lo demás, porque una cosa es las partes formativas, por la parte operativa, ¿qué va a enseñar? La separación, ajá, y dónde separan, cómo separan, qué van a separar, y luego que esté separado, ¿quién lo va a llevar? ¿Dónde se va a entregar? ¿Se está garantizando de que esa empresa que esté buscando efectivamente hace aprovechamiento de residuos o es que lo van a llevar al vertedero de igual manera? Toda esa serie de encadenamiento de acciones que son parte de las medidas deben estar establecidas acá. Puede ser que una medida controle varios impactos ambientales, tienen que estar relacionados y ser coherentes. Ya es la unidad 5 del control de los impactos ambientales y sus medidas. Cualquier información pueden revisar nuevamente lo que es la guía con más calma. Cualquier duda pueden indicarlo bien sea en el foro o por los medios que estamos utilizando. Recuerden la participación en las actividades de la unidad. Hasta entonces.